Durante el siglo XIX, diversos estados surgieron en los fragores de una guerra. Por lo tanto, saber de guerras y sus ejércitos son fundamentales para comprender parte importante de la historia. El conocimiento del nacimiento del Ejército del Perú resulta entonces fundamental en la historia del Perú. Legión Peruana de la Guardia, primera unidad oficial del Ejército del Perú. A inicios del siglo XIX, la corona española mantenía dominio sobre sus virreinatos, centrando su poder político y militar en el Virreinato del Perú, por lo que era imprescindible para consolidar las independencias americanas lograr su liberación. Con ese fin, se formó una expedición libertadora bajo el mando del general José de San Martín, que partió de la ciudad de Valparaíso rumbo a costas peruanas. El 20 de agosto, Tomás Cochrane, desde el buque insignia La O'Higgins, tomó el mando de la escuadra, transportando a la fuerza expedicionaria en 17 transportes y bajo la escolta de 7 buques de guerra. El 7 de septiembre de 1820, la escuadra libertadora en pleno hizo su aparición a unos 250 kilómetros al sur de Lima, capital del Virreinato del Perú y centro del poder colonial español en América del Sur. Al día siguiente, las tropas iniciarían el desembarco en la bahía de Paracas. La revista de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú nos detalla que por orden del Libertador, el 5 de octubre de 1820, el general Juan Antonio Álvarez de Arenales marchó desde Pisco a la Sierra Central, dando inicio a su primera expedición. Durante su tránsito por Ica, dejó al teniente coronel Francisco Bermúdez con la misión de formar una división peruana. Este encargó al sargento mayor José Antonio Mangas la organización de la infantería y al sargento mayor José Félix Aldao la caballería. Numerosos peruanos que apoyaban la causa patriota se presentaron solicitando ser incorporados al Ejército Libertador, conformando así las primeras fuerzas integradas netamente por peruanos. Aldao en poco tiempo organizó el Escuadrón de Caballería Auxiliares de Ica, unidad conformada por afrodescendientes, en su mayoría iqueños. La segunda unidad fue organizada en Huaura como Batallón de Infantería Cazadores del Ejército. Esta unidad estuvo formada sobre la base de oficiales patriotas que habían estado prisioneros en la fortaleza del Real Felipe y que fueron canjeados por prisioneros realistas. La tercera unidad fue formada en base a los pobladores de Huancayo por el sargento mayor Mangas, a la cual la denominaron Veterano de Jauja. Otro cuerpo creado fue el Escuadrón Húsares de la Escolta en enero de 1821. Este escuadrón se originó en base a un escuadrón del Regimiento Cazadores a Caballo de los Andes, unidad montada del ejército argentino que se había distinguido en la campaña libertadora de Chile. San Martín decidió oficializar la creación de los cuerpos peruanos, por lo que el 20 de febrero de 1821 creó la primera división peruana, integrada por los auxiliares de Ica y veteranos de Jauja, a los cuales les cambió de nombre por Escuadrón Granaderos a Caballo del Perú y Batallón Leales del Perú, respectivamente, colocando a cargo de esta división al coronel Agustín Gamarra. En julio de 1821, el Batallón Leales del Perú volvió a cambiar de nombre, denominándolo Batallón de Infantería número 1 Cazadores del Perú. En resumen, podemos decir que hasta el 15 de julio de 1821, las unidades peruanas eran el Escuadrón Granaderos a Caballo del Perú, el Batallón de Infantería número 1 Cazadores del Perú, el Batallón Cazadores del Ejército y el Escuadrón de Húsares de la Escolta. El 28 de julio de 1821, José de San Martín proclama la independencia en la ciudad de Lima. En una coyuntura política y militar poco clara, con tropas realistas ocupando áreas estratégicas en las zonas altoandinas del centro y sur del territorio, el 3 de agosto de 1821, José de San Martín asume el cargo de protector del Perú. Y es durante este protectorado que el 18 de agosto de 1821 institucionaliza la creación del Ejército del Perú y crea con decreto protectoral la Legión Peruana de la Guardia, primera unidad regular del Ejército del Perú, con el objetivo de sostener la independencia del Perú, cuyo eminente privilegio sea servir de modelo a los demás, por su valor en los combates y por su disciplina en todas las circunstancias. La conformación de esta unidad militar significaría el origen del Ejército del Perú republicano. El Compendio de la Historia General del Ejército del Perú, 3000 años de historia, especifica que según los reglamentos de la época, una legión debía estar compuesta por unidades de las armas de infantería, caballería y artillería. Siguiendo estas normas, la Legión Peruana de la Guardia se conformó en base a un batallón de infantería, 2 escuadrones de caballería y una compañía de artillería volante de 100 plazas. Al mando de esta fuerza se colocó al general peruano José Bernardo de Tagle y Portocarrero.
La infantería. El batallón de infantería estuvo al mando del coronel Guillermo Miller, el cual conformó su unidad con la colaboración de una serie de oficiales que se habían fogueado junto a él en la campaña del sur, y completó sus filas con reclutas de Lima y con los soldados que renunciaron a las huestes realistas. Con mucho esfuerzo, Miller pudo darle al batallón un carácter profundamente nacional y una homogeneidad y disciplina envidiable. Miller logró formar 8 compañías, una compañía de granaderos, 6 compañías de fusileros y una compañía de cazadores. Luego de varias modificaciones, esta unidad se reactiva como Batallón de Infantería Legión Peruana número 1, acantonada en la actualidad en la fortaleza del Real Felipe en la provincia constitucional del Callao. La caballería. Los 2 escuadrones de caballería estuvieron a órdenes del sargento mayor Eugenio Necochea Saraza y se montaron en base a los húsares de la escolta. Dicho escuadrón fue uno de los primeros en ingresar a Lima el 6 de julio de 1821 y acompañó a la comitiva oficial el día de la declaración de la independencia del Perú. Cada escuadrón disponía de 2 unidades. El comandante del primer escuadrón fue el mayor Isidoro Suárez y del segundo escuadrón el mayor francés Luis Soulanges. En 1822, estos 2 escuadrones dieron origen al regimiento de caballería húsares de la Legión Peruana de la Guardia, con 4 escuadrones en su organización. Los 3 primeros participaron en la segunda campaña de intermedios en el sur del Perú, y el cuarto, que había quedado en el norte, dio origen en 1823 al Regimiento Coraceros del Perú, que en 1824 pasó a denominarse Húsares del Perú. El 6 de agosto de 1824, a raíz del papel decisivo en la batalla de Junín, donde gracias a la acción de esta unidad se logró la victoria, el libertador Simón Bolívar, como premio, cambió el nombre por el de Regimiento Húsares de Junín. El 9 de diciembre de 1824, el regimiento volvió a destacar en la batalla de Ayacucho, por lo que le mereció llevar en su bandera de guerra el título de Libertador del Perú. Muchos años después, este regimiento cumplió la misión de escolta presidencial, motivo por el cual, el 3 de junio de 1989, el grupo terrorista Sendero Luminoso hizo estallar una carga de dinamita debajo del ómnibus en el cual se trasladaban, asesinando a 6 efectivos e hiriendo a 25 de ellos. Su nombre oficial es Regimiento de Caballería Glorioso Húsares de Junín número 1, Libertador del Perú, y actualmente esta unidad se encuentra acuartelada en el distrito de Chorrillos. La artillería. El comandante de la compañía de artillería volante fue nombrado posteriormente. La unidad estaba integrada por 120 hombres, con 5 piezas de 4 y un obús de 4 pulgadas y media. Esta unidad se formó sobre la base de 17 artilleros del Ejército de los Andes, mientras iban sumando los voluntarios veteranos de esta arma que querían alistarse en ella. Posteriormente su denominación fue cambiada de compañía por la de batería, y actualmente esta unidad se encuentra acantonada en el fuerte Hoyo Rubio del distrito del Rima. La Legión Peruana de la Guardia es una unidad histórica y representativa del Ejército del Perú. Estuvo presente en acontecimientos importantes de la historia peruana, participando en varias acciones armadas con la finalidad de consolidar la independencia del Perú. Esta unidad es la semilla del ejército, es el primer cuerpo armado de manera formal conformada por propios peruanos con un jefe peruano, y es la primera organización militar profesionalizada que participó en la Guerra de la Independencia, que sirvió y sirve como modelo a los batallones y unidades del glorioso Ejército del Perú.